Fabiola Chambi Altamirano es licenciada en Comunicación Social, con estudio de posgrado y experiencia en periodismo digital, periodismo de datos, gestión de redes sociales y docencia universitaria. Actualmente es corresponsal en Bolivia para La Voz de América de Washington, editora de la página web del periódico Los Tiempos y gestora de LT Data, primer portal de datos de Bolivia en un medio. Fue integrante del equipo ganador del primer bootcamp con el proyecto Elige Bien y también del primer acelerador de periodismo de datos del país con la propuesta sobre transparencia universitaria Que no te la charlen. Recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Desde ahí nomás, un fuerte aplauso a Fabiola, por favor. Cuando me pidieron preparar la exposición, yo hice algo como para monitorear un poco la forma en la que, sobre todo los jóvenes, que son los que están más prendidos a sus celulares, más en tiempo, porque en realidad lo estamos todos, tenían conciencia o no de la información que estaban dejando en Internet. Y quiero plantearles estas preguntas para ver si ustedes también se las pueden responder y qué es lo que piensan. Cuando descargas una app o quieres acceder a una plataforma que te pide previo registro, ¿revisas a detalle las condiciones y políticas de esa empresa? No creo. Uno de los estudiantes me dijo, la verdad, antes intentaba leer, pero es tanto que se hace tedioso, así que después de esa vez solo coloco sí acepto. Porque además estamos con la prisa y todo eso. Otra de las preguntas fue, ¿no te preocupa qué puedas estar aceptando y qué información tuya se esté registrando? Supongo que no estoy consciente y me preocupo poco, porque no comparto mucho de información personal o trato de no hacerlo, fue otra de las respuestas. Otra pregunta, ¿eres consciente de la información que dejas en Internet? Creo que sí soy consciente, pero al mismo tiempo pienso que es el precio que pago por los beneficios o ciertas facilidades que me ofrecen, aunque me gustaría que las plataformas me den opciones para que no sea así y yo pueda regular mi grado de exposición. Es decir, nosotros dejamos nuestros datos, nuestra información en Internet todo el tiempo, a toda hora, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. En la mañana cuando vine, la alarma del despertador en el celular, inmediatamente los grupos de WhatsApp, porque a nivel de prensa, ya se imaginarán, son como 50 grupos que uno tiene que atender, responder al jefe, al grupo de los prenseros locales, de los prenseros nacionales, terrible. Ver la app del tiempo, revisar, hacer un monitoreo de las noticias en Internet. Algunos utilizan la app para ver el tema del transporte. En Cochabamba no tenemos Uber, así que no nos sirve. Pero estamos totalmente condicionados a la tecnología en un solo dispositivo, en nuestro celular, ¿sí? Por eso, 3 conceptos sobre los que voy a hablar ahora. 1, nada es gratis. 2, nada es privado. Y 3, los datos son el activo más valioso del mundo. Esas 3 son verdades absolutas que las podemos nosotros entender desde diferentes perspectivas, pero no podemos negar que sean verdad o son mentiras. Hemos hablado tanto de eso como que se ha vuelto un poco confuso, pero creo que son conceptos en los que nos vamos a detener para poder avanzar en esta exposición. En este sentido, hay una definición que la elabora Luciano Galup, que es argentino, y que ha presentado hace poquito un libro muy interesante que se llama Big Data y Política. Y él habla de la huella digital y dice lo siguiente: todo dispositivo que en algún momento se conecte a la web genera datos, y una huella digital que puede ser registrada, capitalizada, analizada, revisada y monetizada. Estas huellas son fragmentos de información que los usuarios vamos dejando la mayor parte de las veces voluntariamente. Todos hacemos eso. Ahora quiero mostrarles algunos datos, que son datos, digamos, de conocimiento,
sí, sabemos que hay muchos datos que circulan en la web, pero probablemente no tenemos las cifras exactas y son un poquito alarmantes. Generamos 2.5 cuatrillones de bytes diarios. 500 terabytes de información se suben por día a Facebook, el equivalente a 20.000 discos de Blu-ray. Instagram absorbe 80 millones de fotos al día, sobre todo en este momento en que Instagram se ha potenciado terriblemente. En Bolivia ha dejado por mucho a Twitter y está en este momento, yo me atrevería a decir, Javi, incluso peleándose un segundo lugar con, ¿no? Ha crecido bastante. En YouTube se reproducen 1.000 millones de horas de video cada 24 horas. Se envían 204 millones de emails en 60 segundos. Se ejecutan 4 millones de búsquedas en Google por minuto. Se visualizan 10 millones de anuncios. Y aquí tenemos otros datos más que hablan de la intensa cantidad de información que circula todos los días en Internet. 50.000 gigabytes de datos por segundo. El 90% de los datos registrados de toda la historia de la humanidad fueron generados en apenas los últimos 2 años. Para 2025 se habrán multiplicado 14 veces los datos que se produjeron hasta 2015. Son datos, cifras alarmantes. En realidad es demasiado lo que hay, lo que se produce, pero nosotros somos parte de eso. Somos una pequeña, una mínima parte de todas esas cifras que se están moviendo todo el tiempo en el mundo. Y aquí está un concepto que lo trabaja Luciano Galuba en su libro Big Data y Política, que dice: por primera vez en la historia, la sociedad acumula más datos de los que está en condiciones de analizar y procesar. Este es un concepto que se ha trabajado en la empresa consultora de investigación de tecnología de Stanford, en Estados Unidos, y dice: Big Data son activos de gran volumen, alta velocidad, alta variedad de información, que requieren nuevas formas de procesamiento para permitir una mejor toma de decisiones, descubrimiento de información y optimización de procesos. Pero en realidad, para entender la Big Data, hay 4 conceptos que son fundamentales. El volumen, la gran cantidad de datos que se manejan; la velocidad, porque son procesos que se manejan en un tiempo muy ágil; variedad y veracidad. ¿Qué es lo que nos permite la Big Data? La Big Data nos permite conocer a las personas, ¿sí? Qué piensan, qué quieren, qué compran, qué necesitan, qué les gusta, qué rechazan, qué asimilan. Nos permite elaborar un perfil de estos generalmente consumidores, pero en realidad de estos usuarios de Internet. Y con esta información, ¿qué hacemos? Segmentamos consumos, gustos, intereses, miedos, a partir de rasgos particulares que además quienes están manejando los datos pueden individualizarlos o agruparlos. Y a partir de eso, trabajarlos con algún fin determinado. Pero también, además de estas 4 Bs de la Big Data, hay una que se está empezando de la cual se está empezando a hablar, que es el tema del valor. ¿Cómo se convierten los datos en inteligencia? Y surge aquí un nuevo concepto, que es el concepto del Smart Data. ¿Cómo los datos aportan valor para la toma de decisiones y su ejecución? Veremos estos conceptos en algo un poquito más aterrizado para que podamos entenderlo. ¿Quiénes están implementando Big Data? Netflix. Deben ser pocas las personas que en este momento no tienen una cuenta de Netflix y no están como con las últimas tendencias o series, porque igual, ¿no? Es como que, ¿viste el lanzamiento, no? Stranger Things, Black Mirror y demás. Entonces, muchos estamos en Netflix. Netflix es un gran ejemplo de lo que puede hacer Big Data. ¿Por qué? Porque es una empresa que ha potenciado todo el tema de los datos para monetizarlo de forma muy estratégica. Monetiza el número de reproducciones que hace cada uno de sus usuarios y analiza sus valoraciones, el soporte que usan desde donde acceden a sus contenidos, la ubicación geográfica, el día y la hora. Cuando ustedes acaban de ver una película, una serie, inmediatamente les salen recomendaciones.
de acuerdo a lo que más o menos ustedes estaban viendo o a la apreciación del consumo que tienen como usuario. Si por ahí alguien, su hermana, su hijo, alguien les tomó la cuenta y cuando están viendo, no sé, les aparece La Casa de las Flores y ustedes para nada son ese estilo, se dan cuenta que ahí alguien les ha estado pirateando la cuenta o usando la cuenta de ustedes. ¿En qué otros casos se usa Big Data? Hay muchos ejemplos, pero uno de los que me ha parecido más interesante y también para abordar el tema académico es en las universidades. Hay universidades que están implementando y con mucho éxito el tema de Big Data. ¿Para qué? Para evitar la deserción. Por ejemplo, lo que están haciendo es implementar el análisis predictivo que utiliza Big Data para determinar si un estudiante se encuentra a punto de abandonar su carrera. Aunque la interpretación de datos recolectados masivamente se trabaja desde hace varios años, la elaboración de medidas preventivas aún está en desarrollo. Pero este sería un gran avance, viendo, digamos, un poco el lado positivo de la implementación de Big Data, en este caso en la academia. Y aquí he querido mostrarles un ejemplo de Bolivia, de alguien que ha trabajado o está trabajando un proyecto de Big Data, digamos, con buenos resultados. He investigado algo en Santa Cruz y encontré que había hace como unos 2 años o 3 años un proyecto que se llamaba Santa Cruz Data, que lo estaba implementando la CAINCO. Indagué, busqué, encontré, el sitio está activo, pero lamentablemente desactualizado, hace como 2 años y algo que no. Subieron un par de ideas. Creo que era muy interesante lo que estaban proponiendo, como rescatar la memoria histórica de Santa Cruz con una recopilación masiva de datos, pero se quedó ahí el proyecto. Sería interesante para ver si alguien conoce o algo en qué quedó este proyecto, poder ver si tiene o no futuro. Como este proyecto no estaba funcionando, me encontré este otro, que es de un amigo investigador en La Paz que ha trabajado el tema del transporte con la Big Data. Puma Katari, conocen todos el sistema del Puma Katari en La Paz, ¿no? Uno de los que ha sido más exitosos, que se está implementando de la mejor manera. Y lo que ha hecho básicamente esta persona es mostrar que conectando los buses a Big Data en tiempo real puede mejorarse el servicio. Se simularon casi 7.000 datos sobre el recorrido de los buses y la, obviamente, simulación intentó acercarse a la realidad de manera precisa. Son 2 fases de este proyecto. La primera fase es la que ya está implementada y en esta primera fase se ordenaron todas las bases que generaron los Puma Kataris desde el inicio, llegando a estandarizar 53.000 bases de datos. Para una segunda fase, lo que se prevé es automatizar el recojo de la información, poniendo sensores en la ciudad y a partir de esto hacer análisis predictivo para mejorar el servicio. Este es un proyecto que en la mitad ya ha sido implementado y ahora se está esperando una segunda fase para ver cómo se trabaja. Ahora quiero hablarles del negocio de los datos. Una pregunta, ¿le podemos poner precio a nuestros datos? Lo que somos, lo que tenemos, lo que nos caracteriza como personas, ¿tiene un precio? ¿Qué creen? En realidad igual están usando nuestros datos. ¿Podemos nosotros ganar de ese uso que están haciendo los demás de nuestros datos? Es un tema que está en debate, el negocio de los datos, porque en este momento la mayor posesión de un ser humano es su información. Y lo que la gente, las empresas o el Estado haga con nuestros datos debería ser por lo menos de nuestro conocimiento. El 29 de julio de este año, más o menos reciente, Google anunció el lanzamiento de su próximo smartphone, el Pixel 4. Y lo que va a tener este Pixel 4 como novedad es el reconocimiento facial. Entonces, a manera de experimento, lo que hicieron Google es salir a las calles, a varias calles de Estados Unidos, y pedirles a las personas que se tomen una selfie y pagarles $5 por esa selfie. Están pagando por un dato.
¿Estaríamos dispuestos a que nos paguen dinero por una selfie, por una información que por ahí ya la tenemos bastante pública en otro lado? Hay mucho debate al respecto. Voy a recuperar dos definiciones sobre lo que significa realmente el negocio de los datos. Michael Sandel, que es autor de Lo que el dinero no puede comprar, los límites morales del mercado, dice: el debate no es si le podemos poner precio a las cosas, ni si hay gente que libremente esté dispuesta a venderlas por un precio, sino si el plantear su monetización los degrada a todos como sociedad. Ponerle un precio a nuestros datos nos degrada como sociedad. Ese es el fondo del debate, dice Michael Sandel. Del otro lado está Kristen Lauder, una investigadora que trabaja con el tema de la criptografía, y ella dice: en un contexto en el que todo el mundo da sus datos sin recibir nada a cambio, debería haber un mercado. Microsoft lo ha planteado en ocasiones, un mercado de datos que la gente pudiera decidir si quiere dar sus datos y a cambio pudiera recibir algún tipo de compensación. Si ya estoy dejando mis datos, pues que me paguen por esos datos. Es más o menos lo que ella plantea. Entonces, hasta ahora se han trabajado en este negocio de datos muchas empresas intermediadoras. No es algo nuevo que se vendan los datos. Lo nuevo, o mejor dicho, lo más mediático, ha sido esto: el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook. ¿Reconocen esa foto? ¿La vieron alguna vez en los medios cuando salió el escándalo? Esa es una de las personas más poderosas en este momento, ¿sí? Mark Zuckerberg. Asediado, yo le pondría ese título a esa foto, asediado por la prensa. En esa foto él está frente al Congreso de Estados Unidos, declarando por el escándalo de Cambridge Analytica. Y quiero destacar la frase que Mark Zuckerberg dijo: no tomamos una visión lo suficientemente amplia de nuestra responsabilidad. Y eso fue un gran error, fue mi error y lo siento. Yo inicié Facebook, y yo lo administro, y yo soy responsable de lo que sucede aquí. Eso fue lo que dijo. Una persona puede ser responsable de la filtración de 87 millones, la afectación de 87 millones de usuarios. Él quiso asumir esa responsabilidad, pero de manera muy inteligente. El escándalo de Cambridge Analytica, que fue tremendamente mediático, habla de la filtración de millones de datos de usuarios sin el consentimiento de estos, para ser utilizados en la campaña, para beneficiar en la campaña de Estados Unidos a Donald Trump. Por eso fue el escándalo de Cambridge Analytica. Y en este sentido, ahí tenemos algunos datos de lo que ha sido este mediático caso. Planteo tres preguntas. ¿Cuánto sabemos del uso que se hace de nuestros datos personales en la red? ¿Realmente nos importa? ¿Podemos cuidar nuestros datos? Y aquí entramos ya en la recta final a hablar de lo que significa la protección de datos personales. ¿Se acuerdan de la época en que salió lo de la militancia trucha? ¿Cuántos fueron afectados por estar inscritos en cierto partido y que nunca, jamás lo habían hecho y de repente estaban ahí figurando como militantes del movimiento al socialismo o del MNR? ¿Se acuerdan de lo que pasó? Muchos usuarios empezaron a reclamar. Y ahí tengo dos gráficas que trabajó la organización Internet Bolivia. ¿Por qué estoy inscrita como militante? ¿Por qué en el país no existe regulación que proteja tus datos personales? ¿Cómo saben mis datos? Había muchísima gente furiosa cuando de repente apareció inscrita como militante en un partido. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer esta gente? Ir a la corte, hacer fila, pedir permiso en sus trabajos, darse de baja, o sea, ¿y qué dijo el tribunal para subsanar este error? Nada. ¿Dio alguna compensación? No.
¿Justificó por qué los datos estaban mal empleados en este caso? No. Y una vez más, ¿quiénes fueron los afectados? Los usuarios, los ciudadanos. Los datos están entendidos como la información que hace identificable a una persona. Algo por lo que nosotros somos diferentes de otro y es, una vez más, el activo más valioso en este momento. Y ya se me acaba el tiempo. Por lo tanto, y ya para finalizar, coincido plenamente con lo que decía Mariano y es el cierre de mi exposición. A pesar de que muchos internautas no consideran una preocupación lo que las empresas y el Estado hagan con sus datos, es parte de un principio de libertad saber qué derechos se tienen, no por el dato en sí, sino por la persona que está detrás del dato. El problema no es el dato, el problema son quienes le damos valor a ese dato, las personas. En la última parte de la exposición preguntaban si en Bolivia hay una ley de protección de datos, si nosotros podríamos, no sé, dirigirnos o tomar una normativa que ayude a proteger nuestros datos o que por lo menos sepamos qué están haciendo con nuestros datos. Se ha presentado, si me pueden poner por favor, escribí hace no mucho un artículo que habla justamente sobre esto, que es cómo en Bolivia actualmente las empresas y el Estado están usando nuestros datos. El título del artículo, que lo pueden buscar y está en línea, se llama "Nuestros datos expuestos a empresas y Estado. En debate una ley para la protección de datos". Hay iniciativas en Bolivia. La primera iniciativa es de una legisladora de oposición que presentó una ley de protección de datos. La Fundación Internet Bolivia también ha presentado un proyecto de ley para que se empiece a analizar el tema de la ley de protección de datos. AGETIC está trabajando también en un proyecto para la ley de protección de datos, pero surgen dudas. ¿Quién va a regular esta ley de protección de datos? Aprueban la ley, ¿a cargo de quién va a estar la regulación? Y hay muchísimas otras dudas más que esperemos tengan algunos avances, porque tener una ley de protección de datos es algo que nos va a ayudar por lo menos a que nosotros sepamos de manera un poco más consciente qué es lo que están haciendo las empresas y el Estado con nuestros datos. Gracias.